Hola a todos, el tema de hoy es el lenguaje algebraico y para definir el lenguaje algebraico debemos entender que el álgebra es una rama de las matemáticas que se basa en el uso de números y letras, ¿sí? Ya sea una combinación de números y letras y se aplican las propiedades de la aritmética, ¿vale? Y vamos a empezar a definir una expresión algebraica. Dice ahí, una expresión algebraica, ¿sí? Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y símbolos, ¿vale? Lo más importante es esto, números, letras y símbolos de operaciones matemáticas, ya sean suma, resta, multiplicación, división, exponentes, ¿sí? Son expresiones, son operaciones que respetan las reglas del lenguaje algebraico. Como les digo, el lenguaje algebraico ahorita lo vamos a definir más adelante. Las letras reciben el nombre de variables, o sea, a las letras se les llama variables. ¿Por qué? Porque no tienen un valor fijo, ¿sí? Variable significa que no tiene un valor fijo, ¿sí? La palabra variable quiere decir que cambia, ¿vale? Y los números, el nombre de constantes, o sea, que tiene un valor fijo. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo una expresión, que por ejemplo que sea 3m, ¿vale? La m, como es la letra, es un valor variable, o sea, que puede cambiar, no tiene un valor definido, ¿sí? Y el 3 es un valor definido, pues que vale 3, ¿vale? Es un valor que es 3. A eso es lo que se refiere. Luego vamos a definir qué es un monomio. Un monomio es una representación algebraica que consta de tres elementos, ¿vale? Esos elementos son base, exponente y coeficiente, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, 5x cuadrada, donde el 5, o sea, el número 5 se le llama coeficiente, a la x se le llama base y al 2 se le llama exponente, ¿sí? En este caso, voy a poner un 3 aquí. La base sería, en este caso, m, ¿sí? La base es la m, este 3 es el coeficiente y este 3 es el exponente, ¿sí? No se preocupen, ustedes pueden tener varias bases, por ejemplo pueden ser mn, x por ejemplo, y en este caso la base sería todo esto, todas las letras, las 3 serían la base. Este es el coeficiente y los exponentes, aquí por ejemplo, no sé, a lo mejor tenga 2 aquí, cuando no tiene exponente, o sea, cuando nada más está solita la letra, indica que tiene un exponente 1, pero no se pone, ¿sí? O sea, imagínense que tiene un 1 aquí y un 1 acá, pero por lo regular no se pone, y entonces nada más se deja como 3n cuadrada mx, ¿sale? No se pone, ¿sí? Pero ustedes deben de recordar que debe de tener un exponente 1, ¿sí? Pero si no se lo indican es que tiene un exponente 1, ¿ok? Ahora, un binomio es una expresión algebraica compuesta por dos monomios, ¿qué quiere decir? Que existen dos términos de estos, ¿vale? ¿Cuál es la única diferencia que hay entre este y este de acá? Este signo, el más, ¿sí? El más o el del signo menos son los que nos van a indicar cuántos términos algebraicos tenemos. Si tenemos un monomio, un binomio, un trinomio, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría tener 3n, m, x, y, z y las letras que yo quiera. Pero estos van a ser siempre un monomio. ¿Por qué? Porque no existe un signo más o menos en medio de esos números. No es lo mismo que yo lo ponga así, 3n, m más x, y, z. ¿Sí? Aquí ya no es un monomio, aquí ya es un binomio. ¿Por qué? Porque hay un signo más en donde hay separados uno aquí, un término aquí y otro término acá. O sea, el que nos va a indicar cuántos términos tengo es el signo más o el signo menos. ¿Vale? Eso es muy importante que lo entiendan. Aquí en este ejemplo hay un monomio solamente. ¿Por qué? Porque no hay un signo más o un signo menos en medio de estas letras, ¿sí? Pero aquí abajo ya no. Aquí hay un signo más, quiere decir que está separando. Este es un monomio, o sea, este 3nm es un monomio, x, y, z es otro monomio, ¿sale? Entonces, como son dos, se les llama binomio, ¿sale? Un trinomio pues, es una expresión algebraica compuesta por tres monomios. Aquí se dan cuenta, miren, aquí hay un signo más y un signo menos. O sea, quiere decir que hay un término aquí, otro término acá, otro término acá, ¿sí? O sea, eso es como recuerden, los que nos van a indicar cuántos términos tenemos son los signos más, que es este, y este signo menos, ¿sale? Son los más importantes que debemos de entender ustedes. Yo puedo escribir un trinomio como 3x cuadrada, mn más 2x menos 1, por ejemplo. Aquí hay tres términos, ¿sí? No importa que ustedes aquí digan, pero es que aquí no tiene base, no importa, es un término, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesto por variables y números. No importa que aquí no tenga ni una letra ni una variable, ¿vale? Aquí, como es un número 1, quiere decir que no tiene base,
no tiene base ni exponente, pero tiene un coeficiente, que en este caso es el 5. O sea, a este término se le llama término independiente. ¿Por qué? Porque no consta de una base ni de un exponente, ¿vale? Aquí, polinomio es una expresión algebraica compuesta por más de 3 monomios, ¿vale? O sea, pueden ser 4 en adelante, ¿sí? Aquí se dan cuenta, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y recuerden que a los números que se encuentren solos, a las constantes, como no, cuando no tienen base ni exponente, se les llama términos independientes, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería el término independiente es este más 2 y este menos 1, ¿eh? En el álgebra vamos a encontrar un tema muy importante, que es el del lenguaje algebraico, ¿sí? El lenguaje algebraico no es otra cosa más que una forma de hablar, o sea, es un lenguaje que utiliza el álgebra para expresar un lenguaje común, ¿sí? Que como dicen, el lenguaje algebraico expresa oraciones del lenguaje común en términos algebraicos, ¿vale? Y aquí les vamos a poner dos tablas en donde vienen las palabras claves que ustedes van a tener en un enunciado, y vamos a analizarla una por una. Por ejemplo, cuando ustedes vean esa palabra y lo que significa. La palabra suma quiere decir que el resultado es el resultado de una suma. La diferencia quiere decir que es una resta, el resultado de una resta. El producto quiere decir que es el resultado de una multiplicación, ¿sí? Producto es multiplicación. Cociente es el resultado de una división, ¿vale? Cuando les digan el doble, quiere decir que está multiplicado por 2. Triple multiplicado por 3, cuádruple por 4 y así sucesivamente. Cuando les digan mitad, quiere decir que está dividido entre 2, tercio que está dividido entre 3, una cuarta parte que está dividido entre 4, una quinta parte entre 5 y así sucesivamente, ¿vale? Cuando les digan que es un cuadrado, quiere decir que es el resultado de elevar al cuadrado, o lo que es lo mismo que multiplicar 2 veces el mismo número. O sea, el cubo, pues lo mismo, pero es al cubo, multiplicar 3 veces. Cuarta potencia, que es elevarlo a la cuarta y así sucesivamente. Cuando les digan raíz cuadrada es, pues calcula la raíz cuadrada, la raíz cúbica, una raíz cúbica, ¿sí? También vamos a tener otras palabras importantes, que es aumentado, ¿sabes? Quiere decir que se le está sumando a un valor, ¿vale? O sea, que se está sumando a un valor. Disminuido quiere decir que se le está restando a un valor. Razón es un cociente, o sea, en otras palabras es una división. Proporción también es una división, es un cociente. Incrementado quiere decir que está sumado, ¿sí? Semi significa mitad de, ¿vale? Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo a qué me refiero con todas estas dos cuadros, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que representar en términos algebraicos los siguientes enunciados. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, son 7, ¿vale? Aquí en esta hoja ahorita vamos a hacer otros más, ¿vale? El primer enunciado dice la suma de dos números, ¿sí? Y ya, ese es todo el enunciado. Entonces ustedes tienen que expresar algebraicamente esto, la suma de dos números, ¿sí? Y ustedes cómo lo van a decir, pero ¿cuáles son esos números? Exactamente, como ustedes no saben cuáles son esos números, ustedes pueden poner las letras que ustedes quieran, ¿sí? En este caso a mí me gusta mucho poner X y Y, ¿sí? Entonces dice la suma de dos números. ¿Cuáles son esos números? No los conozco, pero yo sé que son dos números, ¿sí? X va a tener un valor y Y va a tener otro valor, no sé cuáles son esos dos números, ¿sale? Y así se representa la suma de dos números. Quiere decir que son dos números que están sumando, ¿sale? Cuando les digan la resta o diferencia de dos números, es lo mismo, o sea, pero en este caso va a ser una resta, ¿sí? La diferencia, cuando digan diferencia es una resta. La diferencia de dos números es X menos Y. ¿Por qué? Porque yo no conozco estas letras ni esta. O sea, no conozco el valor de esas letras. Entonces, como no las conozco, yo simplemente las voy a expresar en términos algebraicos. No es solamente poner X, Y. Pueden poner ustedes, por ejemplo, poner A menos B, C menos D, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el valor, ¿sí? Simplemente es una expresión. Aquí va a ser lo mismo. Puedo poner A más B, ¿sí? Son dos números, no los conozco. Ahora, el producto de dos números, pues es la multiplicación, ¿sí? Cuando digan producto es, aquí está, producto es multiplicación, entonces simplemente puede poner AB, ¿sí? Cuando ustedes vean en álgebra que hay dos letras juntas, quiere decir que se están multiplicando, ¿vale? En álgebra la multiplicación se puede expresar poniendo los números así simplemente, ¿vale? Cuando ustedes vean, por ejemplo, XY, quiere decir que estos números se están multiplicando, cuando no hay un signo en medio de estos dos, ¿vale? No es lo mismo que esto, miren, A más B, pues aquí no hay un signo en medio, cuando no hay un signo en medio quiere decir que hay una multiplicación, ¿vale? El cociente de dos números, pues cociente es una división, A entre B, ¿sí? O X entre Y,
O sea, recuerden que una fracción es una división, ¿sí? Cuando ustedes estén dividiendo, pueden utilizar un signo de la fracción, ¿sale? Pueden utilizar los quebrados, ¿vale? Es una división. Ahora vamos a ver unos un poquito más, más elaborados. Dice, el cociente de la suma de dos números sobre la diferencia, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, ya es como que un poquito más complicado, ¿sale? Pero como les dice, el cociente, ¿sale? Cuando es cociente dijimos que era una división, es una fracción, ¿vale? El cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. ¿Sobre la diferencia de quién? Pues de esos mismos dos números, ¿sale? Entonces cuando dice la suma de dos números, pues ya sabemos que va a ser x más y sobre la diferencia de quién, de esos mismos números, entonces sería así, ¿sí? O sea, la suma de los dos números sobre la diferencia de los mismos números, ¿vale? Y esa es la representación de este texto que tenemos aquí, ¿vale? Cuando les digan el doble de un número, dijimos que iba a ser multiplicado por 2, puede ser 2a, ¿sí? Es una, ya está aquí, 2x, 2y, 2 los que ustedes quieran, pero está multiplicado por 2. Acuérdense que cuando hay un signo en medio de estos signos, quiere decir que hay una multiplicación, ¿vale? Pueden poner 2m, 2x, 2y, 2z, los que ustedes quieran, ¿vale? Son representaciones nada más. Ahora aquí dice el doble de la suma de dos números, ¿sí? Aquí es cuando empiezan un poquito a confundirse. Dice el doble, o sea, va a ser 2, va a estar multiplicado por 2, pero ¿a quién vamos a multiplicar por 2? Ah, pues a la suma de dos números, ¿sí? Ya vimos que la suma de dos números es x más y, entonces por ejemplo podemos poner x más y, pero como nos dice que es el doble de la suma de estos dos, entonces simplemente lo ponemos entre paréntesis y lo multiplicamos por 2, y así se representa el doble de la suma de dos números, ¿sale? Los siguientes ejercicios vamos a resolverlos también. Dice el siguiente ejercicio, el triple de la diferencia de dos números, ¿vale? Entonces ustedes, ¿cómo lo van a representar? Recuerden, van a detectar primero esto, el triple. ¿A quién le van a aplicar ese triple? A la diferencia de dos números. Primero entonces pueden escribir la diferencia de dos números. ¿Cómo se escribía? Pues x menos y, ¿no? Esa es la diferencia de dos números. Pero como dice que es el triple de la diferencia de estos dos números, simplemente se multiplica por 3. Acuérdense que es triple, es multiplicarlo por 3, ¿sale? El triple de la diferencia de dos números, ahí está, ¿sale? Puede ser 3, también pueden ponerlo como a, b, como les mencionaba, las variables no importan, pueden utilizar las letras que ustedes les antojen, pero tiene que haber una diferencia y tiene que estar multiplicado por 3, ¿sale? Cuando les digan la mitad de un número, ya dijimos que la mitad es dividirlo entre 2, entonces pueden poner x sobre 2, a sobre 2, como les mencionaba, ¿cierto? Es una a, no es un 9, es una a. Pueden poner cualquier letra que ustedes quieran entre 2, y esa es la mitad de un número, porque no conocen el valor de estos números, ¿vale? Ahora la siguiente dice, la mitad de la diferencia de dos números, igual, lo mismo. Primero tienen que detectar primero, ¿qué le están pidiendo? La mitad, ok. ¿La mitad de qué? De la diferencia de dos números. Entonces simplemente ponen la diferencia de dos números. ¿Cómo se escribe la diferencia de dos números? Pues como x menos y, ¿sí? Pues es lo mismo, miren, esta diferencia. Diferencia es resta, la resta de dos números, pero como nos está diciendo la mitad, pues los dos entre 2. Y esa es la diferencia de dos números. Bueno, la mitad de la diferencia de dos números, perdón, ¿vale? Ahora sí, vamos con los siguientes tres. Dice el siguiente, el triple del cuadrado de la suma de dos números. Y usted va a decir, ¿cómo se hace este? Primero detectar, nos están pidiendo el triple. ¿De quién? Del cuadrado. ¿De quién? De la suma de dos números. Entonces primero vamos a expresar la suma de dos números. La suma de dos números es x más y, ¿vale? Pero dice que es el cuadrado de la suma, entonces quiere decir que estos dos números están al cuadrado, ¿sale? Recuerden, aquí es muy importante esto, que primero detecten que es la suma de dos números, ahí está, pero esos números están al cuadrado. No vayan a ponerlo como x cuadrada más y cuadrada, no, eso está mal, ¿sale? Porque no le está diciendo dos números al cuadrado, sino que está diciendo el cuadrado de la suma de dos números, ¿sale? Y ahora sí, dice, pero como nos está pidiendo el triple, simplemente nos falta ponerle un 3. 3 por x más y al cuadrado. Y esa es la representación, ¿vale? La siguiente nos dice la suma de tres números. Pues
pues como son tres números y que yo no conozco, puedo poner A más B más C o X más Y más Z. Como son tres números, yo no los conozco, ¿sí? O sea, como les digo, pueden poner la letra que ustedes quieran. M, N, E, X, a la, no sé, F, G, H, I, J, K, o sea, las ustedes que quieran, ¿sale? Simplemente tienen que ver que represente la suma de tres números. Obviamente en el examen ya van a aparecer este tipo de problemas, pero ahí les van a expresar a ustedes, se van a dar cuenta que solamente va a haber una respuesta. O sea, no les van a poner este y luego este, no. Les van a poner solamente una respuesta, ¿vale? Y el último ejercicio que vamos a ver dice la semisuma de dos números. Si recuerdan, semi quiere decir mitad. O sea, es como si les dijeran la mitad de un número, ¿sí? Ahora sí, semi, recuerden que es mitad. Recuerden, por ejemplo, que es un semicírculo. Pues la mitad de un círculo, ¿vale? Semi es mitad, ¿vale? Pero les dice la semi suma de dos números. Como dice suma de dos números, la semi, o sea, la mitad de quién? De la suma de dos números. Entonces sería x más y sobre 2. Y así es como se resuelve esto del lenguaje algebraico. Es complicado, bueno, es como más complejo y ustedes deben de ponerle mucho empeño. Practiquen, solo es la única forma de que ustedes puedan aprender. Lo que yo les recomiendo es que busquen más ejercicios de lenguaje algebraico, o en los comentarios, si gustan, yo les puedo dejar algunos para que ustedes sigan practicando. Y si tuvieron duda en algún problema, bueno, algunas de las preguntas, háganmelo saber en un comentario y yo les estaré respondiendo a la brevedad. Y suscríbanse, compartan y esmérense para que el proyecto de que terminar la prepa sea un éxito.